vamos a continuar con nuestra unidad de aprendizaje de Estadística 1, la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y el día de hoy vamos a revisar algunos de los gráficos que se utilizan en la estadística para mostrar los datos de una manera visual y que nos demos una idea, o a quienes se le presenten, se den una idea del comportamiento de los datos o de las variables que estamos midiendo o exponiendo. Vamos a revisar 6 tipos de gráficos, hay más, pero estos son los que vamos a utilizar a lo largo del semestre. Y vamos a revisar el gráfico de barras, el gráfico circular o de pastel, el histograma, el gráfico de líneas o lineal, el gráfico de dispersión y el gráfico de caja y bigotes. El gráfico de barras se utiliza para representar datos de variables cualitativas o discretas. Aquí tenemos ya dos conceptos que representan una parte importante en la estadística, que es saber identificar las variables. Hablamos de cualitativo cuando nos está mostrando la variable una cualidad de lo que vamos a medir. Una cualidad puede ser fuerte, pequeño, grande, ese sería una cualidad. Y discreto es una variable que puede tomar un punto específico en una línea de medición, pero no puede tomar un punto intermedio. ¿Qué es esto? Imaginen una línea en donde está 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Al ser discreto, lo que nos está diciendo es que puede o tomar el valor de 0, o tomar el valor de 1 o de 2, pero no puede considerarse que vamos a encontrar una variable en 1.5 o en 1.7 o en 1.8 o en 2.3. Nos está marcando que son puntos específicos en una línea. Y para que puedan tener una idea en la distinción entre cualitativo y cuantitativo, la parte cualitativa, repito, nos está hablando de una característica de la variable, y la parte cuantitativa nos estaría hablando de una cantidad, una parte numérica. La otra, que vamos a ver más adelante, aprovecho aquí que estamos viendo el gráfico de barras con estas definiciones de variables para avanzar un poco y adelantarlo. La parte discreta estábamos viendo que puede tomar un valor y solamente uno en una línea, ¿verdad? No puede tomar puntos intermedios. Y la parte que sí podría ser sería una variable continua. Las variables continuas tienen esa distinción de las discretas. Las continuas, en esa misma escala que estábamos revisando, de 0, 1, 2, 3, en una variable continua, si pudiéramos encontrar un sujeto o un participante que estuviera, por ejemplo, en punto 6 o en punto 8 o en 1.4, es decir, sí podemos tener puntos intermedios. Muy bien, y continuamos con lo del gráfico de barras. Está formado por barras rectangulares cuya altura es proporcional a la frecuencia, que es otro término que vamos a estar utilizando a lo largo de la clase. La frecuencia, entiéndanlo como la cantidad de veces que aparece una misma característica de la variable que estamos midiendo. Por ejemplo, si estamos haciendo una medición entre hombres y mujeres, nuestra frecuencia, si tenemos 7 hombres y 12 mujeres, la frecuencia de hombres es cuántas veces o cuántos hombres tenemos y cuántas mujeres tenemos. Es decir, la frecuencia es las veces que aparece un mismo atributo de la variable que estamos midiendo, o las variables. La frecuencia de cada uno de los valores de la variable. En los ejemplos de la clase anterior, por ejemplo, alguien que estuviera midiendo una característica que fuera religión con sus diferentes modalidades,
budista, adventista, musulmana. La frecuencia sería cuántas personas a las que yo entrevisto son judías, cuántas católicas, cuántas protestantes y así. Es decir, la cantidad de veces que aparece un valor de una variable. Y este es un tipo de gráfico de barras. Vean que el gráfico de barras tiene una separación entre cada una de las barras, que es una distinción con el histograma, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Y en el gráfico de barras tenemos una contrastación de dos ejes, el de las ordenadas o eje Y y el de las abscisas o eje X u horizontal. Regularmente en el eje de las ordenadas se coloca la frecuencia. Recuerdan ya lo que es la frecuencia. Entonces aquí ya revisando o utilizando esa definición que vimos hace un momento, la clase 1 está anotados. Imaginen que nosotros aquí en la universidad estábamos viendo este ejemplo. Imaginen que en los diferentes primero A, primero B, primero C, D y E, todos los grupos de primero es la clase estadística, la clase estadística 1, clase estadística 2 y así tenemos 5 salones, ¿no?, con estadística. Y en cada uno aquí tenemos una parte discreta. Aquí nos está diciendo que son 13 estudiantes, no pueden ser 13 y medio o 14 y medio, son 13 estudiantes que están inscritos en la materia de estadística en clase 1. En el grupo B están inscritos 21, 22, ahí haciendo un cálculo aproximado, 22 estudiantes, en la clase 3, 5, en la 4, 19 y en la 5, 10 alumnos. Y aquí está lo que les decía, en el eje de abscisas, que es el horizontal, se colocan las cualidades de la variable, si la variable es cualitativa, o los valores de dicha variable si es discreta. Y en el de las ordenadas, que es este, se va a colocar las barras proporcionales a la frecuencia relativa o absoluta del dato, que ya vamos a ver esto cuando construyamos la tabla de frecuencias, lo que quiere decir la frecuencia relativa o absoluta del dato. Y eso me sirve para anticipar que todo esto, cuando ya se presentan las gráficas, es porque ya tenemos una recolección de datos que en estadística descriptiva nosotros la vamos a vaciar en una tabla de frecuencias, que va a ser nuestro siguiente tema. El gráfico circular o de pastel sirve para representar variables cualitativas o discretas y se utiliza para representar la proporción. Al hablar de proporción ya estamos hablando de porcentajes de elementos de cada uno de los valores de la variable. Y al hablar de porcentaje siempre nos va a estar indicando que el círculo con sus diferentes elementos debe de llegar al 100% en la sumatoria. No puede haber valores perdidos y si los hay se reportan para que en la sumatoria de todos los elementos nos dé el 100%. Este es un ejemplo y consiste en partir el círculo en porciones proporcionales a la frecuencia relativa. Nuevamente aparece este término de frecuencia relativa, que es una de las columnas cuando elaboramos nuestra tabla de frecuencias. Aquí imaginen que fue sobre la misma clase, ¿no?, que yo les pregunto cómo se sienten con la exposición de los temas que yo estoy haciendo. Y entonces, regularmente, fíjense, se tiene así como estándar que de la parte de arriba, en dirección de las manecillas del reloj, se tendría que ir haciendo el porcentaje más grande y así hasta disminuir. Aquí tenemos lo construyeron de otra manera, pero regularmente tendría que respetarse que hacia el lado derecho, de derecha a izquierda, tendría que manifestarse el mayor porcentaje, después el que le sigue y al último el menor. Pero pueden tenerse otros protocolos. Aquí imaginen que el 42% del salón dice que está satisfecho con la manera en cómo
expongo la clase, el 35% está insatisfecho y el 23% está indiferente. Y tendría que dar el 100% aquí, vamos a ver si es así. Son 5, 7, 10, tenemos 10, llevamos 1 y son 3, 7, 8, 9, da el 100%. Para eso nos sirve el gráfico circular o de pastel, para representar porcentajes. El histograma es una representación gráfica de datos agrupados mediante intervalos. Y este es otro término que nosotros vamos a utilizar, intervalos de frecuencia, que ya son dos maneras de presentar los datos en estadística descriptiva. Una de ellas es cuando no están agrupados los datos, el otro es cuando ya tenemos datos agrupados en intervalos, es decir, todas las personas que miden de 1,70 a 1,80 van a entrar en un intervalo, las que miden de 1,81 a 1,84 en otro intervalo, y vamos haciendo esos límites inferiores y superiores, que son otro elemento de nuestra tabla de frecuencias que vamos a construir. Los datos provienen de variables cuantitativas continuas y brinda de manera visual una idea de la distribución de los datos o muestra. Y este es la forma del histograma. ¿Se acuerdan que en la gráfica de barras teníamos una separación entre cada una de las barras? Aquí ya tenemos la unión entre una barra y la otra, están pegaditas, y aquí está graficada la edad contra el número de personas. Y estamos viendo que de 0 a 9 años hay un aproximado de 130.000 o 140.000 personas, y así vamos viendo cómo se va construyendo el histograma. Aquí los puntos importantes para que ya lo vayan identificando es que el histograma nos va a marcar el límite inferior contra el límite superior de un intervalo. Regularmente son intervalos simétricos, aquí son de 9 en 9, de 0 a 9 años, de 10 a 19, y nos identifica entonces límite inferior, límite superior y un punto medio que se llama marca de clase o punto intermedio, que nos va a servir para esta gráfica, que es un polígono de frecuencias, en la cual se monta sobre el histograma, sobre el que ya teníamos aquí. Es el mismo ejemplo, con la misma proporción de cantidad de personas, graficado contra la edad, pero en ese punto medio, marca de clase, que yo les digo que es otro elemento también de la tabla de frecuencias, que vamos a ver en la siguiente clase, ahí se coloca un punto y se va haciendo una línea. Y esto es para ver la tendencia que lleva, el comportamiento de los datos. Aquí de manera visual yo estoy viendo que ahí la frecuencia más alta está en las personas que tienen entre 30 y 39 años. Son 220.000 personas. Para eso nos sirve un histograma. Y para construir un histograma es necesario previamente construir una tabla de frecuencias, que lo veremos en la siguiente clase. El gráfico de líneas se compone de una serie de datos representados por puntos, unidos por segmentos lineales. Mediante este gráfico se puede comprobar el cambio de tendencia de los datos. Y un gráfico lineal es esto. El diagrama lineal se suele utilizar con variables cuantitativas para ver su comportamiento en el transcurso del tiempo. Y puede ser el tiempo, o también aquí lo que están comparando son países. Pero siguiendo aquí la definición, si ustedes quieren poner aquí solo de España, imaginen que vamos a revisar el Producto Interno Bruto de España a lo largo de los meses, y que este mes representa enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Nos estaría indicando que el Producto Interno Bruto de España alcanzó su punto máximo, aquí de deuda pública, tiene una deuda pública valorada con el Producto Interno Bruto, tuvo su máximo punto el enero, febrero, marzo, abril, mayo. Pero también podemos comparar aquí otros países.
Y nos damos cuenta que entonces la deuda pública medida en Producto Interno Bruto, la más alta es la de Estados Unidos, y le sigue España, después un empate entre México y Argentina, y después Colombia, y también después Guatemala, y luego Ecuador y Perú. Así es que es una manera también gráfica que nos permite leer el comportamiento de los datos que nos están presentando. El gráfico de dispersión, y aquí vamos a entrar a un tema también crucial de la estadística, que es la correlación. Y nos dice el gráfico de dispersión, representa la relación entre dos variables, conociendo qué tanto se afectan entre sí o qué tan independientes son una de la otra. Y en este ejemplo lo que vemos es, están valorando en una empresa el número de errores según la cantidad de tinta. Tenemos entonces una contrastación aquí de variables. Lo que se quiere determinar es si la cantidad de errores afecta en los litros de tinta que se gastan. Y vemos que hay una correlación positiva. A esta línea se le llama correlación positiva. Si la tuviéramos a la inversa, es decir, descendente, es una correlación negativa, o también cuando están los puntos muy alejados uno de otro, quiere decir que son independientes. Pero en este vemos una clara tendencia de correlación positiva, porque estamos viendo que se gasta más tinta mientras hay mayor cantidad de errores. Ya cuando tenemos 30 errores, estamos gastando el punto 70 casi de la tinta, ¿no? Utilizamos más. Y para eso nos sirve el gráfico de dispersión. El gráfico de caja y bigotes, que también lo vamos a utilizar y lo vamos a aprender a hacer en Excel, ya cuando estemos en el tema de medidas de posición, unos cuartiles, es utilizado para representar una variable cuantitativa, una variable numérica, y permite visualizar a través de los cuartiles, son medidas de posición, ¿no? En un grupo tenemos 4 cuartiles, sea la variable que sea. El primer cuartil sabemos que está en 25, el segundo cuartil en 50, el tercero en 75 y el cuarto cuartil sería el completo del grupo. ¿Cómo es la distribución? Su grado de asimetría, los valores extremos y la posición de la mediana. Y tienen esta forma, el gráfico de caja y bigotes. Estos valores extremos que están abajo de la línea del valor mínimo o arriba del valor máximo son datos que no cumplieron con una característica de homogeneidad que ya vamos a ver en su momento. Pero está identificado los límites por el valor mínimo encontrado. Después nos va a indicar dónde está el primer cuartil, el cuartil 2 o la mediana o el percentil 50, que ya son medidas de posición que vamos a ver en la clase específica determinada para eso, el cuartil 2 y el cuartil 3, es decir, el dato que cae en el cuartil 3, y después el máximo. Aquí estaría el nivel máximo, el cuartil 4. Y los diagramas de caja son muy útiles para comparar una variable en diferentes grupos y puede presentarse tanto en forma horizontal como en forma vertical. En esta parte vertical, si se fijan, no tenemos aquí una contrastación contra otro eje, solo tenemos ordenadas en este caso, o podría ser también, si es horizontal, el de las abscisas. Y aquí tenemos una gradación de 1 a 1, de 0 a 11, y fuera lo que sea que estén midiendo, nosotros encontramos dos valores atípicos, ¿no? No cumplieron el criterio de homogeneidad, entonces son marcados, uno en .94 y otro en 10.14. Pero tenemos el valor mínimo, lo encontramos en 2.98, luego nos representa el valor del cuartil 1 en 4.20, el cuartil 2 o la mediana está en 5.50, el cuartil 3 en 6.42 y el valor máximo en 7.13. Y aquí nos dice que sirve para comparar una variable en diferentes grupos. Y este mismo ejemplo, yo puedo estar
valorando entre grupos. Imaginen como el ejemplo que vimos hace un momento, en donde hay 5 grupos de estadística, ¿no?, en la Facultad de Psicología de la UAM. Y yo quiero ver cómo está el comportamiento en cuanto a la ansiedad, o también puede ser otra parte. Vámonos a la academia educativa. Queremos ver cómo está el aprovechamiento entre los grupos. Yo esa misma variable, que sería el aprovechamiento académico, puedo graficar entonces 5 diagramas de caja y bigote para hacer una comparación, y la monto sobre la misma línea, en este caso de las ordenadas, y ahí de manera gráfica yo voy a ver, imaginen que este es el grupo 1, y de repente yo tengo un grupo 2 que el valor mínimo me aparece en 6, ¿no? El valor mínimo me aparece en 6, y luego el cuartil 1 en 8 y el cuartil 3 en 9, y así. Me está indicando que este grupo tiene un mejor aprovechamiento que este otro grupo. Y otro punto importante es qué tanta dispersión hay entre los elementos, aquí entre los cuartiles, ¿no? Puede ser que haya una gran extensión entre el punto mínimo y el máximo, y otro que esté más compacto, pero dependiendo qué es lo que estemos midiendo, en este caso comparando esos 5 grupos, bueno, yo tomé 2 de ejemplo nada más, el primero que estaría en un mínimo de 2.98 y un máximo de 7.13, y el otro que empezara arriba de donde termina este máximo, es decir, que el otro tuviera un valor mínimo de 7, ya sabemos que entonces el grupo B está teniendo un mejor aprovechamiento, y eso es lo que sirve en investigación para tomar decisiones. Ahí tendríamos que ver por qué está teniendo un mejor aprovechamiento para apoyar a este grupo a que lo tenga. Y esos son 6 ejemplos de gráficos, los vamos a ver a lo largo del semestre cuando estemos resolviendo ejercicios. Y nos vemos la siguiente clase con el tema de tabla de frecuencias.